Muy bien, pues estamos estudiando la carta a los Efesios y hoy vamos a introducirnos en el capítulo 3 de Efesios. Ya terminamos, el miércoles terminamos con el capítulo 2, ¿verdad? Y vamos a entrar al capítulo 3. Vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos. Si no lo tienes ahí en tu Biblia, acá nos lo va a poner Berna. Efesios capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. Y son nuestros versículos que nos corresponden en esta tarde a estudiar. Dice la palabra del Señor: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito, brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas de Cristo, de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Así a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo sé que es un poco difícil de captar todo lo que hemos leído en estos 8 versículos. Es difícil de comprenderlos, pero hermanos, si nosotros traemos a la memoria lo que hemos aprendido desde el capítulo 1 y capítulo 2, usted y yo podemos captar lo que Dios nos quiere enseñar a través del apóstol Pablo. Lo hemos repetido una y otra vez. Si usted no está prestando atención y no recuerda lo que sucedió en el capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios, se le va a hacer más difícil de entender lo que hemos leído. Pero no te preocupes, Dios es Dios de oportunidades, amén. Así es de que tienes la oportunidad de concentrarte, ¿verdad? Y aquí estamos, Dios nos ha puesto aquí para enseñar la palabra de Dios. Pero si nosotros, hermanos, recordamos un poco de lo que hemos venido estudiando, esto nos va a ayudar mucho a entender estos versículos que hemos leído. Mire, el capítulo 3 de Efesios, el cual nos estamos introduciendo, Pablo lo usa como un paréntesis. ¿Sabe lo que es un paréntesis, verdad? Las dos, ¿cómo se le llaman? Las dos comillas es otra. Las comillas son las que van entre paréntesis. Es un paréntesis, ¿verdad? Este paréntesis es hacer una pausa. Pablo está haciendo una pausa para aclarar el tema, para poner más en claro el tema, no para dar un resumen, sino que el paréntesis es para aclarar del tema que se ha venido hablando o para añadir algo al tema que se ha venido enseñando. Porque lo que va a hacer Pablo es que va a cambiar no de canal, sino que va a cambiar de una sección a otra sección. Por eso el capítulo 3 lo usa como un paréntesis, para aclarar lo que ha venido diciendo, ¿verdad? O aún para poder añadirle un poco para que se nos quede claro, porque ahora va a entrar a otra sección. Efesios está escrito en 2 secciones. La primera sección abarca el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ¿verdad? Y el capítulo 4 empieza otra sección, pero es en el mismo canal. Entonces, hermanos,
para muchos maestros de la Biblia, el capítulo 3, yo estaba escuchando y dicen que el capítulo 3 no tenía que estar ahí porque no es necesario, porque Pablo hace una repetición de lo que habló en el capítulo 1 y capítulo 2, entonces dicen realmente tenía que continuar con el capítulo 4, es decir, Efesios tendría, si fuera así, Efesios entonces solo tuviera 5 capítulos y no 6 capítulos, ¿verdad? Pero bueno, a veces da tristeza de ver serios maestros, pero que no alcanzan a mirar la soberanía de Dios. Soberanamente Dios colocó el capítulo 3 ahí, donde debía de ir. Amén. Soberanamente Efesios está compuesto de 6 capítulos. Entonces solo hay que orarle al Señor para que nos enseñe qué está haciendo el capítulo 1 ahí. Entonces gracias a Dios que nosotros podemos mirar que el capítulo 3 es un paréntesis. Pablo nos quiere aclarar un asunto, ¿verdad? Antes de pasar a otra sección, Pablo nos quiere poner bien en claro este asunto y también aún pueda que añade un poquitito, la cual nosotros vamos a ser bendecidos. Amén. Entonces, es importante que tú mires el paréntesis. Amén, Abel. En las comillas es como entre comillas, ¿verdad? Pero el paréntesis es un asunto que aclara algo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 22. Ese versículo contiene un paréntesis. Y de esta manera tú vas a encontrar otros versículos que están en paréntesis. ¿Sí ves que se usa un paréntesis ahí? Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Este versículo lo estoy usando solamente para que mires que Pablo usó paréntesis, amén, y ahí está un paréntesis. Ese paréntesis, ¿para qué lo pusieron ahí? Nos quieren aclarar algo, amén. Hacen una pausa. Pablo viene hablando, pues, de que en Cristo estamos completos. Acuérdense que ahí había un engaño. Amén, hermanos, se habían metido las falsas enseñanzas, falsas doctrinas de los judaizantes, de que, hermanos, para alcanzar el favor de Dios hay que volver a la ley y hay que hacer ciertas cosas como guardar el sábado, ¿verdad? Como las dietas, ¿verdad? No comer esto, no comer al otro y cosas de esas. Entonces, cuando entra en el capítulo, en el versículo 22, porque ya va a terminar con el capítulo ahí 2 y va a entrar al capítulo 3, por eso hace un paréntesis para que quede en claro, y lo que quiere aclarar allí es que en Cristo Jesús todos nosotros los creyentes estamos completos y no necesitamos nada más. Si tú tienes a Cristo, Pablo dice, tú estás completo. Él se detiene y hace un paréntesis para decirnos, hey, los que estamos en Cristo, los que hemos en Cristo, ya estamos completos. No hay necesidad de mandamientos de hombres, de ordenanzas de hombres, las cuales dice que con el tiempo se acaban. Las compara con algo terrenal que con el uso se van a acabar. Amén. Y Pablo dice, eso te terminó. Ya se terminó. Estamos en Cristo y en Cristo estamos completos. Entonces, Él está aclarando ese asunto. Amén. O sea, de que Pablo dice, bueno, si vamos a guardar el sábado, pues Pablo dice, no está mal. Hay que guardarlo, ¿verdad? Si alguien lo quiere guardar, dice, no está mal. Sirve que ese día no trabajas. Y yo digo, yo quisiera guardar sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para no trabajar ningún día, ¿verdad? Y los que guardan el sábado, bien por ellos, porque al menos ese día no hacen nada y descansan, amén. Pero Pablo dice, pero ese día cuando se termina, acabaste, pues no hiciste nada, pero seguiste en las mismas, hablando espiritualmente, porque tienes que esperar otro sábado para, dizque, sentirte ya muy espiritual.
Amén. Y te das cuenta que eso no funciona. O sea, de que esto no, Pablo dice, esto no, ¿cómo se dice? No nos detiene de los apetitos de la carne. Nos volvemos más carnales. Pablo dice, estamos completos en Cristo. Y hermano, entonces, y Cristo es el verdadero sábado, ¿sí o no? Estamos completos en Cristo. Tú necesitas descansar, no necesitas un día literal, necesitas a Cristo. Ahí está el verdadero descanso. Amén, hermanos. Para estar bien nutridos, bien alimentados, no necesitamos dejar de comer esto o lo otro, ¿verdad? Espiritualmente, para estar bien nutridos, necesitamos solamente a Cristo. Cristo es nuestra comida y Cristo es nuestra bebida. Él es nuestra verdadera dieta espiritual. Entonces Pablo dice, hey, quiero aclararles que en Cristo estamos completos, no necesitamos otras cosas. Amén, hermanos. Pues lo mismo está sucediendo en el capítulo 3 de Efesios. Pablo está haciendo un paréntesis para poner en claro lo que es el misterio de Dios o el misterio de Cristo. Amén. El misterio de Dios y el misterio de Cristo son los dos asuntos muy parecidos pero diferentes. Ya lo hemos estudiado. Capítulo 1 de Efesios nos muestran el misterio de Dios. Amén. Y el misterio de Dios, ¿quién es? Cristo. El propósito eterno de Dios consistía en reunir todas las cosas en Cristo. Cristo, como el misterio de Dios, lo ha dado a conocer. Dios es espíritu. Dios no se puede mirar. ¿Alguien me puede decir dónde está Dios? Pero sin embargo nos mira a usted levantar nuestras manos y adorar al Señor, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoremos desde acá, desde adentro, porque Dios está dentro de nosotros. Aquí lo traemos. Y al estar todos reunidos aquí, hermanos, porque somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces cuando nos reunimos como iglesia, Dios mira a Cristo y Dios es expresado, porque Cristo es la expresión de Dios. Amén, hermanos. Cristo dio a conocer a ese Dios que no se podía mirar. Ahora, cuando entramos al capítulo 3 nos quieren mostrar el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. Diga, somos nosotros la iglesia. Nosotros somos el misterio de Cristo. Por medio de la iglesia ahora Cristo es dado a conocer. ¿Dónde está Cristo? En nosotros. Diga conmigo, en nosotros. ¿Dónde está Cristo? Amén. Aquí está, donde están los cristianos, aquí está Cristo. Pues cristianos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Nosotros estamos aquí para exhibir a Cristo, para dar a conocer a Cristo, para revelar a Cristo. Amén, hermanos. Entonces Pablo en Efesios 3 usa el paréntesis para revelarnos el misterio de Cristo. Efesios capítulo 3 versículo 4. Leyendo, la cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, mira el misterio de Cristo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya aprendimos que aquí en Cristo ya no hay nacionalidades, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, todos somos uno en Cristo Jesús. Y esa es la obra maravillosa de Dios, que como cristianos ya no hay de que yo soy de Nayarit, de que yo soy de Oaxaca, de que yo soy de Salvador, de que yo soy de Guatemala, sino que todos somos ciudadanos del reino celestial, somos un pueblo en Cristo Jesús. Somos la familia de Dios, hermanos. Somos miembros los unos de los otros. Somos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces el misterio de Cristo es la iglesia. El deseo de Dios era siempre de reunir todas las cosas
en Cristo. El deseo de Dios es de que Cristo venga a ser la cabeza y la iglesia venga a ser su cuerpo, para que de esta manera nosotros podamos expresar la vida de Dios. Amén. Cristo es la cabeza y la cabeza le imparte vida a todo su cuerpo, para que juntamente Cristo y su cuerpo podamos ser la expresión de Dios aquí en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Pablo nos quiere aclarar el asunto de este misterio. Amén, hermanos. Entonces, en este paréntesis es como que si Pablo suplicara: hermanos judíos, hermanos gentiles, o puede decirse hermanos de Burlington, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Ustedes son la plenitud de Cristo. Ustedes son el nuevo hombre. Ustedes son el reino de Dios. Ustedes son la familia de Dios, para que juntos disfruten la gracia de Dios, disfruten la vida de Dios. Pero hey judíos, hey gentiles, hey Burlington, no solo para que ustedes la disfruten, sino para que le disfruten unos a otros, para que ustedes sean buenos administradores de la gracia de Dios. Por eso nuestro tema en esta tarde es administradores de la gracia de Dios. ¿Entiendes eso, hermanos? Como buenos administradores, por un lado, hay que disfrutar la gracia. Cada uno de nosotros hay que disfrutar la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es Cristo. La gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Cristo obrando en nuestras vidas, Cristo siendo disfrutado en cada uno de nosotros. Disfrutar la riqueza de Cristo es disfrutar su gracia. Y el disfrutar esta gracia, el estar llenos de esta vida preciosa, va a hacer que se derrame sobre nosotros, y entonces otros puedan ser bendecidos de esa gracia. No solamente es para ti, esto es, hermano, esto es colectivo, esto es que todos nosotros disfrutemos de esta gracia. ¿Me explico, hermanos? ¿Cuán importante es de que cada uno como creyentes disfrutemos la gracia de Dios? El disfrutar la gracia de Dios me lleva a que yo sea de bendición para mis hermanos. Amén, hermanos. El que tú estés disfrutando la gracia de Dios, esto te va a llevar a que seas de bendición para otros hermanos. Imagínense todos disfrutando de la gracia de Dios, disfrutando del mover de Cristo dentro de nosotros. Eso nos lleva a bendecir a nuestros hermanos. Amén, hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 7. Efesios 3, 7 dice: de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo no fue un hombre que solo conoció a Cristo, sino que él disfrutó la riqueza de Cristo. El apóstol Pablo no fue un hombre que solamente fue alcanzado por la gracia de Dios, sino que llegó a disfrutar la gracia de Dios. Amén, hermanos. Pablo permitió que Cristo tomara posición de él. Pablo permitió que, hermanos, el Espíritu Santo lo llenara, permitió ser capturado por Cristo. De esta manera pudo ser de bendición para los demás. ¿Me explico, hermano? El que tú y yo nos prestemos para Dios, nos rindamos a Dios, le permitamos que Él trabaje en nosotros, que su gracia sea en nosotros, eso nos va a llevar, hermanos, a bendecir a los demás hermanos. Y no solamente bendecir a nuestros hermanos, sino bendecir a todos los que se arriman a nosotros. De bendecir aún a los que están allá afuera. Allá afuera
hay gente que es predestinada. Allá afuera hay gente que es escogida y predestinada. Amén, hermanos. Y Dios quiere que nosotros seamos administradores de Él para que nosotros podamos llevarle el evangelio y ellos puedan también participar de esta gracia y venir a la vida de la iglesia para que se unan con nosotros y de esta manera juntos exhibamos la vida de Dios. Amén. Pero si nosotros dejamos de entregarnos al Señor, si nosotros dejamos de permitir que Dios nos capture, si nos llenamos de orgullo, no nos rendimos al Señor, créame que en un tiempo tú también vas a dejar de experimentar la gracia de Dios. Pueda que caigas o caigamos de la gracia de Dios. Amén, hermanos. Caer de la gracia de Dios es de que ya Dios no está obrando en nosotros. Y si no está obrando en nosotros, no somos de bendición para los demás. Y qué triste es de que a veces, hermanos, nos reunimos con hermanos y en vez de ser bendición, pues somos de maldición para ellos, y eso es triste, porque hablamos mal de ellos, nos expresamos mal de ellos, y eso no bendice a los hermanos. Amén. Hablamos de todo mundo, pero Dios anhela que seamos de bendición. Por eso Pablo está deteniéndose y dice, ¿están captando? Esto es lo que yo he venido diciendo. Ustedes son la iglesia, son el misterio de Cristo, para que ustedes revelen a Cristo, para que ustedes disfruten la gracia y puedan, hermanos, alcanzar a otros por la gracia y darles vida a otros por medio de la gracia que es Cristo. Entonces hay mucha responsabilidad en nosotros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, hermano, es de que tú disfrutes a Cristo para que bendigas a tus hermanos, pero también cuando salgamos afuera podamos de ser de bendición para los demás. Y aquel que es escogido por Dios, aquel que es predestinado, pero que no ha sido salvo, de repente, por medio de tu hablar, va a poder escuchar la voz de Dios y arrimarse a Dios, ser reconciliado con Dios y participar de esta gracia también y venir a ser parte de esta iglesia. Amén. Entonces, ¿qué es un administrador de la gracia de Dios? ¿Quién es un administrador o qué es ser un administrador de la gracia de Dios? En el original griego, esta palabra administrador es ikonomos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero si no lo recuerdas, esta palabra administrador es ikonomos, que se compone de dos palabras, ikos y nomos, ikonomos. Ikos significa casa y ikonomos significa ley. Entonces, cuando juntamos estas dos palabras, ikonomos, quiere decir la ley de la casa. La ley de la casa. ¿Y cuál era esa ley de la casa? En el tiempo antiguo, por eso hay que irnos a la historia. En el tiempo antiguo, los hombres supermillonarios, los hombres que tenían mucho dinero, los hombres que tenían muchas posiciones, ellos buscaban hombres que fueran sus mayordomos, hombres que fueran sus administradores, para que administraran la casa, para que administraran las riquezas de la casa. Y muchos de ellos, su trabajo era ministrar el alimento a toda la familia, darle el alimento a toda la familia. Entonces, hermanos, eso para nosotros es muy importante entenderlo. Ser un administrador de la gracia de Dios, ¿qué significa para nosotros? Significa que Dios es sumamente rico. Amén, hermanos. Dios es sumamente rico y Dios tiene una familia muy grande. Ya aprendimos en el último mensaje que somos la familia de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Entonces Dios es rico y Dios tiene una familia muy grande
Y esas riquezas son para que la disfrute su casa, para que la disfrute su familia. Pero Dios nos dice, hey, necesitamos administradores. Amén, hermanos. Y no solamente Dios necesita administradores, sino que Pablo dice, necesita buenos administradores. Porque ya todos somos administradores de acuerdo a la palabra del Señor, pero hay administradores que son malos. Y hay administradores que son buenos. Como ejemplo tenemos al apóstol Pablo. Él dice, buen administrador. Me tuvo por fiel poniéndome en esta administración, en este ministerio. Dios, hermano, quiere que seamos buenos administradores. Y ser un buen administrador es, hermano, dejarnos capturar por Dios. Disfrutar la riqueza, disfrutar la gracia de Dios. Para que yo pueda, hermanos, también ministrar de esta gracia a mis hermanos. Ministrar de esta gracia a los demás. Pablo está diciendo en el capítulo 3, ¿está quedando claro, mis hermanos? Amén. Espero que a nosotros nos esté quedando en claro. Tú y yo tenemos una responsabilidad de disfrutar esta gracia. Porque si disfrutas esta gracia, hermano, te vas a convertir no solamente en un administrador de la gracia de Dios, sino en un buen administrador de la gracia de Dios, porque vas a ser usado por Dios para bendecir a la iglesia. Porque lo que Dios anhela en Efesios no solamente es una iglesia, sino una iglesia gloriosa, una iglesia, hermano, victoriosa, una iglesia que esté llena de la vida de Dios. Ese es el propósito, hermanos, en Efesios. No solamente la iglesia, sino una iglesia gloriosa. Una iglesia santa, amén. Una iglesia pura, que esté lista para recibir a su esposo, a su novio, amén. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, vamos allá. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice, cada uno según el don. Léalo conmigo, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros. Leámoslos con mucha atención. Cada uno según el don que ha recibido. Ese don no es para que te lo quedes para ti solo. Esa gracia que Dios te dio, no es para que te la quedes tú sola, tú solo disfrutándola. Qué bueno, esa es una parte. La otra parte es para que esa gracia, ese don, tú lo puedas ministrar a otros, a los demás, como buenos, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? La gracia es multiforme. Hay muchas maneras de poder expresar esa gracia a los demás, de poder compartir esa gracia a los demás. Dios es rico. Amén, hermanos. La gracia de Dios es rica y hay de muchas maneras de ser bendición para los demás. Mira, cada uno de nosotros somos administradores de la gracia de Dios, pero el anhelo de Dios, vuelvo a repetirlo, es que seamos, ¿qué, hermanos? Buenos administradores de la gracia de Dios. Tanto el apóstol Pedro, ya lo vimos, como el apóstol Pablo, nos enseñan que para llegar a ser esos buenos administradores, presta atención, ¿cuántos quieren ser buenos administradores? Se lo está diciendo a Dios, ¿eh? Pablo y Pedro, apóstoles de Dios, ellos nos enseñan cómo es que nosotros podemos llegar a ser buenos administradores como lo fueron ellos. ¿Y cómo podemos llegar a ser buenos administradores de la gracia de Dios? Si nos llevas, Berna, al versículo 1, de ahí mismo de Pedro, y luego nos vamos al versículo 1 del capítulo 3 de Efesios, para que mires aquí que nos dan la clave para que tú y yo seamos buenos administradores.
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, léalo conmigo, en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y luego nos brincamos al versículo 10 y nos hablan ahí de los buenos administradores. O sea, si te das cuenta que para yo convertirme o tú convertirte en un buen administrador, tienes que aprender a sufrir por Cristo. Tienes que aprender a negar tu carne, a negar tu yo. Tenemos que aprender a crucificarnos cada día para entonces ser buenos administradores. El asunto aquí es que no nos gusta sufrir. Mira, cuando nosotros sufrimos, y tú no me dejas mentir, cuando nosotros nos vienen los sufrimientos, ¿a poco no es cuando más buscamos a Dios? Es cuando más oramos, es cuando más clamamos y le decimos a los hermanos, oren por mí, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando todo está bien? Cuando no hay sufrimientos. ¿Qué pasa cuando todo marcha bien? No oramos ni nosotros. Nos descuidamos. Nos deleitamos más en lo nuestro. Nos deleitamos más en nuestra propia vida que en la gracia de Dios. Pero cuando vienen los sufrimientos es cuando más disfrutamos de Cristo. Es cuando más estamos metidos con Él, es cuando más estamos buscándolo a Él, es cuando más clamamos a Él, es cuando más reconocemos que necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, cuando estamos pasando por momentos difíciles. Por eso hay ocasiones en que Dios nos tiene que apretar, pero como decía mi mamá, mi hijo, Dios aprieta pero no ahorca. Amén, hermanos. Y a veces sentimos que nos estamos ahogando, ¿sí o no? Pero Dios te está apretando porque Él quiere capturarte. Él quiere capturarme. Amén, hermanos. Él quiere que nos rindamos porque Él quiere que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Porque es de la manera que nosotros vamos a ser de bendición. Es de la manera pues que vamos a ser humildes para poder bendecir a los demás. Mientras que somos altivos y orgullosos, nos creemos superiores a los demás, nos creemos que todos lo sabemos, creemos que nadie sabe más que yo, y eso, hermano, a Dios no le agrada. Dios quiere que nos volvamos humildes para ser de bendición. Por eso cuando Pablo dice que Él es el más pequeño de todos los apóstoles, está hablando de que tú y yo, hermanos, cuando nos humillamos, Dios nos puede exaltar, Dios nos puede usar. Pablo está usando de que tú no te sientas también inferior por los demás, sino que eres muy especial, eres muy importante, y aún el miembro más pequeño Dios lo puede usar para su gloria. Eso no, Pablo está hablando de que no hay nadie que sea superior a otros. El único grande aquí se llama Jesucristo. Todos somos miembros los unos de los otros, y si tú te sientes pequeño, Dios puede usar esa pequeñez para bendecir a su iglesia. Pero todos tenemos que dejarnos capturar por Cristo. Mira, si nos regresas al capítulo 3 de Efesios 1, de Efesios versículo 3, versículo 1, para que mires que el apóstol Pablo también nos habla de que para ser un buen ministro tenemos que aceptar la cárcel de Dios. Por esta causa, léalo conmigo, yo Pablo. Así como que si trae gana. Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Por quién? Por vosotros los gentiles. Hermano, Pablo aceptó su cárcel. Pablo aceptó sus sufrimientos. Pero los sufrimientos por causa de Cristo, para ser de bendición a los gentiles, para ser de bendición
a nosotros, hermanos. Mira que estamos siendo bendecidos. Yo estoy siendo bendecido, hermanos. Todos sabemos que el apóstol Pablo, cuando escribió Efesios, estaba en la cárcel. Pero mira el hablar de Pablo. Pablo está en la cárcel. Él fue encarcelado por los romanos por causa de la predicación del evangelio. Él está en la cárcel. Pero mira cómo se expresa Pablo. Dice, yo fui capturado por los romanos, pero quiero que entiendan que a mí los romanos no me pusieron preso. No me apresaron, se dice. No me apresaron los romanos. Fue Cristo quien me tomó preso. Estoy preso por Cristo. Cristo me capturó porque Él quería que yo fuera un buen administrador de su gracia para con los gentiles. Amén, hermanos. Imagínate ahí en la cárcel, Dios le reveló todos sus misterios. Ahí en la cárcel, Dios le hizo que escribiera casi toda la Biblia, hermanos, pues casi todo el Nuevo Testamento. Qué bendición. Cuando Dios nos aprieta es cuando más se nos revela. Amén, hermanos. Entonces tenemos nosotros que aceptar. Si tú y yo queremos ser buenos administradores, pues te tienen que meter a la cárcel. Pero entienda lo que es tu cárcel, pues. Te tiene que capturar Cristo. Cristo nos tiene que capturar. Amén, hermanos, para llevarnos presos. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que decirle, sí, Señor, captura mi vida. Muchas de las veces nosotros como cristianos no somos de bendición ni para nuestros hermanos ni para los demás, porque no nos dejamos capturar por Cristo. No somos prisioneros del Señor Jesucristo. Amén. Y lo que quiere Cristo es capturarnos. Por eso tenemos que orarle, Señor, captúrame. Y entre más te captura Cristo, más lo disfrutas a Él y más, hermanos, impartes a los demás de esta gracia. Vea qué importante es. No solamente, hermano, tenemos que saber que fuimos puestos en Cristo y que fuimos bendecidos en Cristo y que fuimos escogidos y redimidos por Cristo. Estar en Cristo es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. Estar en Cristo también es para que nosotros lo expresemos y lo representemos. Estar en Cristo es para que permitamos que la vida de Él fluya en nosotros y también en los demás. Cuando nos reunimos como iglesia, tenemos que entender que estamos aquí para que fluya en todo su cuerpo la vida de Cristo. La vida de Cristo esté trabajando en nosotros. Cuando alguien se acerca a este lugar y mira el fluir de la vida de Dios, lo captura también, lo mete a este río de vida, hermanos. Pero si nosotros no disfrutamos de esta gracia, venimos a este lugar y los que nos visiten van a decir, creo que está mejor la fiesta del mundo. Creo que está mejor allá afuera que aquí. Qué importante es entender los asuntos de Dios. Amén, hermanos. Pablo está diciendo, estoy aquí, capturado por Cristo. Soy prisionero de Cristo porque soy llamado para ser un buen administrador a los gentiles, ¿sí o no, hermanos? Porque el propósito de Dios es de que yo le presente a los gentiles como una ofrenda agradable a Dios, dice, santificada por el Espíritu Santo. Ese es nuestro anhelo. Mira, Romanos capítulo 15, versículo 16, este era el anhelo de Pablo, el anhelo de Dios, que los gentiles fueran una ofrenda agradable a Dios, una ofrenda que había sido santificada por el Espíritu, amén, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hermano, oremos al Señor para que Dios nos haga humilde. No permitamos que en estas alturas
la gracia de Dios ya deje de operar en ti, hermano. Nosotros, la mayoría de nosotros ya somos cristianos viejos, ya somos cristianos de años. Nosotros tenemos que entender que, hermanos, tenemos una responsabilidad en la iglesia, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos y una responsabilidad allá afuera. Tenemos que decirle, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, porque hay mucha responsabilidad en nosotros. Amén, hermanos. Tenemos que orar al Señor con toda sinceridad y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, captura mi vida. Señor, aquí estoy, me rindo a mí. Mira, Pablo cambia su hablar en el capítulo 4, versículo 1. Si nos llevas ahí, Berna, para terminar. Efesios capítulo 4, versículo 1, mire cómo dice. Yo pues, preso en el Señor. Yo pues, preso en el Señor. ¿Qué hace, hermano? Fíjate, en este paréntesis, es como si Pablo estuviera rogando, hermanos judíos, hermanos gentiles, entiendan que ahora son uno en Cristo Jesús. Amén. Y tienen que dejarse capturar para que puedan disfrutar la gracia y puedan ser buenos administradores. Y nos da la clave, dice, yo pues preso en el Señor. Es muy diferente al capítulo 3, versículo 1. ¿Cuál es la diferencia si usted lo miró? Yo pues preso en el Señor, si nos llevas al 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Son dos asuntos muy importantes. Pablo está diciendo, yo no solamente fui capturado por Cristo. Pablo está diciendo, hey, yo estoy aquí capturado por los romanos, pero no fueron los romanos los que me cautivaron, fue Cristo. Por Cristo estoy aquí, por Cristo soy atrapado. Cristo me atrapó. Hey, yo no estoy en Roma, en la cárcel que está en Roma. Yo estoy en la cárcel que es Cristo. Cristo es mi cárcel. Cristo me capturó y estoy encerrado en Cristo y de aquí nadie me va a sacar. Aquí estoy protegido, aquí estoy guardado, pero estoy con un propósito de ser de bendición a los gentiles. Una cosa es que Cristo nos capture y otra cosa es permanecer ahí dentro de Cristo. Amén, hermanos. En este mensaje compartía el pastor Carrillo de un hombre que lo entrevistaron, que acababa de salir de la cárcel, tenía muchos años porque había hecho muchos males. Y cuando él salió de la cárcel, él rogó que lo dejaran ahí por toda una vida. Porque él entendió que su vida afuera corría peligro. Había hecho muchos males, por lo tanto él no iba a durar mucho afuera. Y por eso quiso regresar a esa cárcel y estarse ahí hasta que él muriera. Y él lo dijo para que nosotros entendamos que salirnos de Cristo corremos mucho peligro. Estar en Cristo es muy importante. En Cristo estamos seguros. No solamente tenemos que orar, Señor, captúrame, sino, Señor, que tú seas mi cárcel. Yo quiero estar encerrado, quiero estar atrapado en ti y no salir jamás, porque yo quiero ser un buen administrador de la gracia de Dios. Yo quiero disfrutarte como la gracia, pero también quiero que otros hermanos disfruten de esta gracia que tú me has dado. Quiero ser de bendición para los demás, porque tu anhelo es tener una iglesia gloriosa. Tu anhelo es edificar la iglesia. Yo quiero ser de edificación para mis hermanos, pero de verdad nosotros tenemos que orarle al Señor y decirle, Señor, quita de mí este corazón duro, quita de mí este corazón orgulloso. Señor, me humillo ante ti, Señor, aquí estoy, captura mi vida, Señor. Amén, tenemos que orarle con todo nuestro corazón. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlos? Y como te decía, tal vez alguien de nosotros se sienta insignificante,
se sienta que le ha fallado a Dios y que ya no puede ser usado por Dios. Quítate eso de tu mente, ese es el diablo que te quiere engañar. Tú eres especial a los ojos de Dios, hermano. Dios te compró con su sangre preciosa, al igual que los demás. Tú eres algo especial para Dios, somos especiales para Dios, hermano. Él derramó su sangre por todos nosotros. Aún Dios, el miembro más pequeñito, Él lo puede usar para su gloria, hermanos. Por eso nos dice Pablo que aún el miembro más pequeñito, hermanos, lo cuidemos, porque Dios lo puede usar, hermanos. Pablo dice, yo fui uno de esos pequeñitos, el más pequeño, pero Dios me usó para su gloria, me dejé capturar. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, captúrame. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, en esta tarde, porque realmente sí necesitamos que Dios nos siga capturando. Oh, gracias, Señor Jesús. Cierra tus ojos. Oremos, Padre Celestial, aquí estamos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que nos falta el ser capturados por ti, Señor. Padre Celestial, nos falta, Señor, rendirnos a ti, Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, donde nos enseñas, Padre, que nosotros somos tus administradores, pero tu anhelo es de que seamos buenos administradores. Tu anhelo es de que disfrutemos la gracia que es Cristo en nosotros. Pablo pudo decir, yo he trabajado más que los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Señor, que nosotros podamos permitir que tu gracia fluya en nosotros, Señor. Y disfrutar esa gracia y disfrutar el mover tuyo dentro de nosotros. Que podamos dejarte, Señor, reinar en toda nuestra vida, Señor. Que tú puedas extenderte de nuestro espíritu hasta en nuestra alma, Señor. Y que podamos, Padre Celestial, ser transformados, Señor. Para que podamos ser de bendición para nuestros hermanos, para los que aún no te han conocido, Señor. Padre Celestial, perdónanos, porque hemos sido muy orgullosos. Perdónanos, Señor, porque Padre Celestial, creemos que lo sabemos todos, pero al escucharte a ti, nos damos cuenta que no sabemos nada y que estamos muy faltos de tu vida, Señor. Es por eso que el apóstol Pablo, Señor, al revelarle tu palabra, Señor, tú le pusiste un aguijón para que él recordara, Señor, que debería vivir humildemente, Señor. Y a veces tú nos quieres, Señor, nos metes aún a esos momentos difíciles para que nosotros nos dejemos capturar por ti, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, reconociendo que necesitamos estar a tus pies. Necesitamos, Señor, estar rendidos a tus pies como lo cantábamos, Señor. Necesitamos, Señor, más de ti, Señor. Necesitamos, Padre Celestial, que tú nos sigas capturando, Señor, a tal grado, Señor, que tú, Padre Celestial, captures todo nuestro ser, Señor, y nos uses para tu gloria. Estamos, Señor, a punto de terminar esta era, Señor. Tú vienes pronto, Señor, y estamos a tiempo aún todavía de volvernos a ti y de servirte a ti con integridad, Señor, con anhelos, con deseos en nuestros corazones. Muchas gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron estar aquí, gracias por mi hermano Toribio, Señor, gracias que pudo estar con nosotros, Señor, que cada día tú, Señor, le sigas hablando y que en tu día, en tu tiempo, Señor, tú puedas tocarlo, alcanzarlo. Creemos a tus promesas, creemos a tu palabra, Señor, y lo bendecimos en tu nombre precioso. Bendecimos a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre. La iglesia se despide con un fuerte amén y amén. Gloria al Señor, hermanos.